Bueno, doctor Joaquín, vamos a comenzar con la plática. ¿Está de acuerdo? Sí, correcto, adelante. Bueno, empecemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Gerardo Román Mauro. Esta tarde seré su presentador para la charla que nos ofrecerá el médico Joaquín Pérez Romero, quien funge como director técnico actualmente del laboratorio de Star Pharma, que por Insabel representa los estados de Puebla y Veracruz. Para platicar o saber más del médico, el médico Joaquín estudió la licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Tuvo una especialidad en producción animal en la UNAM. Es catedrático de farmacología en la Universidad de Guadalajara por 10 años. Y estuvo en la industria farmacéutica veterinaria por 30 años, doc. La plática que nos impartirá será establecimiento de programas de medicación continuo rotación, donde en los próximos 30 minutos el médico nos dará la charla. Los invito a que durante la charla vayan formulando sus preguntas en el chat y posteriormente el médico estará respondiendo a sus preguntas. Médico, adelante con la presentación, por favor. Muy bien, buenas tardes. Pues antes que nada, gracias a ProInsabel por haberme invitado a poder estar con ustedes en esta plática que hemos titulado básicamente, como dijo el doctor Gerardo, establecimiento de programas de medicación en cerdos, ya sea en forma continua o en forma de rotación. La gama de enfermedades generadas en los cerdos es muy amplia. Pueden ser enfermedades parasitarias, enfermedades virales, bacterianas, en cada uno de los órganos y sistemas que existen en los animales, ¿no? Pueden ser reproductivos, respiratorios, digestivos, etc. Más sin embargo, cuando nosotros hablamos de problemas digestivos o problemas parasitarios, pues desde hace ya muchos años hay un control muy específico para todos los microorganismos que pueden estar generando este tipo de problemas. El uso de promotores de crecimiento para el control de ciertos microorganismos patógenos, la adición de algunas sustancias específicas para el crecimiento de las vellosidades intestinales, en conjunto engloba lo que se ha dado en llamar como la integridad intestinal. Más sin embargo, nosotros partimos de un problema en donde el aparato respiratorio juega un elemento muy importante por la aportación de cantidades suficientes de oxígeno para todos los procesos metabólicos que se desarrollan en los cerdos. Y habría que considerar también un tema que yo le he dado en llamar como integridad respiratoria. Eso significaría que nosotros tenemos que buscar ante todo que el microbismo general que existe en la granja, pues también nos permita mantener la mucosa respiratoria en la mejor condición de salud posible para que de esta manera pueda obtenerse la cantidad suficiente del oxígeno inspirado. Aunque no es el único problema del que vamos a hablar hoy, pero sí quiero aclarar que lo he tomado como referencia porque es lo que nosotros en nuestra empresa tenemos mayor influencia sobre el control de este microorganismo. Pero también hay una cantidad de elementos virales como PIRS o como influenza porcina que nos genera ciertos cuadros, sobre todo inmunosupresores, que se van asociando a organismos o microorganismos secundarios y que de repente generan cuadros muy graves en la patología de los cerdos. Vamos a hablar del micoplasma. Es un tema probablemente muy trillado, de muchos años, muy trabajado, que si hay vacunas, que no hay vacunas, que si al final de cuentas hay presencia o no en las granjas, y hay una discusión tremenda entre los productores y los médicos veterinarios y la gente en rastros y los patólogos, etcétera, sobre la necesidad o no de control de este microorganismo. Se vacunan las marranas para tratar de evitar que el problema sea mayor.
Más sin embargo, desde mi punto de vista, y aunque estamos hablando de micoplasma, podemos también referirnos aquí a los principales problemas que por inmunosupresión permiten la llegada o la aparición o la expresión biológica de los demás agentes patógenos, ¿no? Refiriendo específicamente a lo que es micoplasma y a lo que nos va a llegar el tema, considerando que nuestra materia prima más importante en una granja de cerdos son los lechones. El objetivo es que nuestros lechones sean verdaderos lechones y guarden la integridad general que nos vaya dando como resultado el poder llegar a los parámetros productivos que las mismas marcas genéticas nos están ofreciendo. Cuando perdemos un poquito el rollo de qué es lo que estamos produciendo, cuál es nuestra materia prima principal, pues a lo mejor lo que estamos produciendo pues no es un lechón, a lo mejor es un dragoncito por ahí que nos va a generar pérdidas económicas, mayores problemas, porque en un momento determinado de la crianza o la producción no tuvimos el cuidado de mantener la salud animal o del puerquito en toda su expresión. Cuando nos referimos a micoplasma, vamos a referirnos, no nos vamos a meter a cuestiones muy teóricas de que es un microorganismo que no tiene pared bacteriana, más sin embargo es vegetal, no es un parásito, etcétera, ¿no? Pero bueno, cuando nos referimos a esto, podemos decir que micoplasmas, su presencia está determinada primero por la naturaleza persistencia del micoplasma en el medio ambiente de las poblaciones pecuarias. Es difícil encontrar un hato de marranas reproductoras que puedan ser completamente negativas al micoplasma. Probablemente las de nuevo ingreso, pero si entran en una zona de influencia o una zona no libre de micoplasma, pues se van a infectar. Por otro lado, puede decir que aparentemente sabemos que están infectadas, pero son asintomáticas y pasaría desapercibido si esa población de micoplasma que presenta en la granja no nos diera problemas subsecuentes en etapas posteriores. Y otro problema es la inmunidad, que por más que queramos nosotros valorar o determinar si la inmunidad es conveniente o nos va indicando una mortalidad, una morbilidad del microorganismo en una afectación de la granja, a veces por medio de los anticuerpos no nos logra dar ese resultado correcto, ¿no? Esta imagen nos representa básicamente lo que viene siendo el crecimiento de micoplasma en un medio de cultivo, el famoso sombrero de charro, y un pulmón afectado por micoplasma y que en su momento pues hay zonas hemorrágicas y atelectásicas ahí, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema que nos marca la presencia o no de micoplasma? ¿Cómo nos puede estar afectando? Bueno. Esta es una microfotografía de una mucosa respiratoria, donde se encuentran una gran cantidad de vellosidades de las células de la mucosa respiratoria y una flecha que nos marca la presencia de las células caliciformes productoras de moco. El micoplasma es una célula que se encuentra en el intersticio de la célula, quiere decir que su punto de alojamiento es entre célula y célula de la mucosa respiratoria. Allí empieza a desarrollar su actividad y uno de los elementos metabólicos del micoplasma es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada que nos va a provocar la muerte de las células que están alrededor que tienen contacto con el micoplasma. ¿Qué pasa entonces cuando el micoplasma se expresa y micoplasma empieza a hacer su actividad en el aparato respiratorio? Lo que va a suceder es que las células del organismo, o sea, la mucosa del aparato respiratorio, ha perdido toda su capa externa, donde ya no hay esos cilios que nos van a permitir la limpieza o movilización de los mocos y todo lo que va ocupando el moco, que es desechos o bacterias o polvos, etcétera, para eliminarlos al exterior. Es cierto que en el caso de cerdos
En el caso de los mamíferos, bueno, hay diafragma completo, hay tos que nos ayuda mucho a eliminar el moco, más sin embargo, también es conveniente señalar que estas zonas desprovistas de mucosa, donde ya micoplasma se asentó y generó esta lesión, va a ser un sitio de acúmulo de moco porque siguen presentándose aquí. Las células caliciformes no se afectan, ellas siguen presentes en la subserosa produciendo moco. La producción de moco, aunado a la irritación generada por el mismo micoplasma, pues va provocando que se genere más moco. El moco es un sustrato nutritivo, tiene una gran cantidad de humedad y aparte hay temperatura, entonces empiezan las afectaciones por crecimiento bacteriano en estas zonas del pulmón. Esa irritación, bueno, si el animal no sucumbe a la presencia de micoplasma, algún día va a ser adulto, como en el caso de las reproductoras, la mayor cantidad de estas lesiones pueden irse disminuyendo y al final del camino, bueno, su afectación o la recuperación de esa mucosa se puede dar en un porcentaje muy alto, ¿no? Más sin embargo, por el lugar donde se encuentra el micoplasma, que es en el intersticio de las células, es muy difícil atacarlo o eliminarlo y se va a quedar como elemento presente o persistente durante un buen tiempo, ¿no? Aquí cabe señalar que, por ejemplo, cuando hablamos de ABP, yo recuerdo cuando en la escuela, ya por ahí en la prehistoria, se hablaba de que habían empezado a utilizarse algunos productos para el control de micoplasma, pero las imágenes de la presencia de Haemophilus en las granjas era el Haemophilus o APP, sus toxinas son altamente hemorrágicas y veíamos cerdos caídos en buenos kilos, pero con hemorragias nasales, ¿no? O sea, producto de la presencia o de la asociación de un micoplasma que genera una lesión con un medio de cultivo donde creció ampliamente APP y entonces se expresan toda la enfermedad en su apogeo, ¿no? Para el control de esta fase, donde nosotros no podemos contar ampliamente por la dificultad de generar grandes cantidades de anticuerpos para ese tipo de microorganismos, hablamos de un término que nos ha costado tiempo poder convencer a la gente, pero bueno, eso ya fue hace mucho tiempo. Actualmente la gente reconoce bien el término y sobre este término, denominado metafilaxia, pues nosotros podíamos definir cómo establecer, cuando lo logramos entender, un buen programa de medicación de cerdos. Hablamos ahorita, ya claro, de micoplasma porque nuestros productos se van encaminados al control de micoplasma para evitar las lesiones que se están generando. Pero también cuando hablamos de metafilaxia, podemos hablar cuando vayamos definiendo cada uno de los fragmentos de esta explicación o definición de metafilaxia, que puede ser aplicado también a los demás microorganismos, sabiendo que algunos microorganismos virales permiten la presencia de algunos microorganismos bacterianos. Dice que la metafilaxia es el control de la presión de la infección en poblaciones infectadas asintomáticas que cursan etapas de alto riesgo y antes de la aparición de la fase sintomática identificada previamente por el historial clínico de la explotación pecuaria. ¿Cómo explicamos o cómo definimos todos esos términos y esta definición del término metafilaxia? Vamos a hablar del control de la presión de la infección, entendiendo la presión de la infección como el microbismo ambiental característico de cada granja y explotación. Se mantiene una presencia constante esperando el momento de expresarse biológicamente, generando un proceso infeccioso. Todos hemos oído hablar de la granja nueva, del síndrome de la granja nueva, que pasan varias camadas, pasa un tiempo y donde no pasó absolutamente nada. Se está estableciendo entonces en forma regular un microbismo bacteriano, viral, parasitario, que va infectando a los organismos o a los individuos que van entrando a ese lugar. A ese lugar en forma sistemática
y van quedando implícitos en cualquier parte o estructura de su cuerpo, ya sea respiratoria, digestiva, etcétera, pero en forma latente, esperando el momento en que tengan la capacidad para poderse expresar. Sabemos nosotros, bueno, que si nosotros hiciéramos un análisis, podríamos encontrar micoplasmas, colis, hemófilos, APP, virus de uno y de otro en las granjas, y aunque desarrollemos los procesos de limpieza y desinfección adecuados, siempre van a existir alguna prevalencia. Eso es lo que nosotros le llamamos presión de la infección. Micoplasma juega un papel predominante en las infecciones respiratorias agudas y subagudas de los cerdos. Quisiera decir que la presencia de APP sin presencia de micoplasma nos va a generar un problema respiratorio de baja intensidad, mientras que la presencia de micoplasma, por las circunstancias que habíamos mencionado, de la presencia de zonas donde hay crecimiento bacteriano, pues puede ser más agudo, ¿no? Bueno, la presencia de PIRS o influenza, que son virus altamente inmunosupresores, y que de alguna manera, mientras más se asocien a los procesos inmunosupresores normales de actividad de la granja, pues va a permitir que los microorganismos se expresen más fácilmente, ¿no? Existe una alta presencia de agentes secundarios, que a lo mejor los entendemos como primarios, APP, Haemophilus, coli, etcétera, etcétera, que están en las granjas, pero que podría ser que de repente pues no se expresen porque hay un control entre las estructuras inmunológicas normales del cerdo con la presencia de los microorganismos, ¿no? Y bien marcado proceso de estrés que luego lo vamos a ir definiendo. De hecho, en una tercera plática hablaríamos precisamente de qué es el estrés, cómo se genera y en dónde podemos nosotros trabajar para evitar la presencia de estos agentes, ¿no? También en la definición dice que tenemos una fase sintomática identificada previamente por el historial clínico de la explotación pecuaria. Y aquí nosotros podemos ver en base a los reportes que continuamente nos llega de la granja, que existen en algunos momentos de la actividad de la engorda del cerdo, en donde encontramos mayor actividad patógena a nivel respiratorio o a nivel digestivo, y tienen que ver con periodos bien definidos de cuándo se presentan estos cuadros. Si es un problema digestivo, si es un problema respiratorio, qué tipo de problema respiratorio en un momento, qué tipo de problema respiratorio en otro momento. Y esto nos lo va dando todo ese esquema de conocimiento que la gente tiene de su granja. Entonces, por eso decimos que el historial clínico de la granja nos va marcando la pauta para poder establecer la metafilaxia, ¿no? Y aquí es importante que nosotros podamos definir en base al historial de la granja quién es el detonante del proceso patológico que se nos presentó en la granja. Que ahí todo el mundo lo sabemos, que ahí todo el mundo lo manejamos, ya sabemos en qué etapa después de cierta manejo en las granjas vienen problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro punto también de la interpretación de la metafilaxia dice que es poblaciones infectadas asintomáticas que cursan etapas de alto riesgo. Yo le llamo una población infectada asintomática porque nosotros sabemos, porque yo lo he escuchado de toda la gente de granjas, y cuando hemos trabajado en granjas sabemos que hay granjas que nos generan más problemas que otros. Hay granjas donde el microbioma es más intenso que otros. A lo mejor la condición geográfica, el manejo, el tipo de agua, etcétera, etcétera. La situación que guarda la granja en relación con la cantidad de sol o no, aire, etcétera. Son granjas cuyo presión de infección es mayor, y de todas maneras las poblaciones no presentan síntomas, pero sí están infectadas, ¿no? Y que cursan etapas de alto riesgo. Lo puse en rojo por lo siguiente. Las fases iniciales de una infección y la prevalencia y latencia de los principios etiológicos evitan el reconocimiento temprano de los procesos por los que en apariencia los animales están sanos o asintomáticos, por lo que no representan riesgos. Y aquí ese tema es bien interesante
porque es la lucha constante entre el médico que afronta los problemas de la granja y el dueño de la granja que dice que por qué tienes que utilizar antibióticos si los animales no están enfermos, están asintomáticos de acuerdo al historial que me está marcando la granja. Hay presencia de microorganismos, están presentes en el animal y se van a expresar en un momento determinado si no hacemos nada por contrarrestar ese proceso o detonante que nos va a generar el problema, ¿no? Y si los procesos de estrés en la granja detonan la actividad de los agentes infecciosos, iniciando su expresión biológica observada como enfermedad. Y si más o menos nos referimos a lo que viene siendo los periodos de incubación de los microorganismos, y si yo hablo de micoplasma, hablo de APP y hablo entre 5 y 7 días después del proceso detonante, pues puedo entender por qué un lechón a los 7 o 10 o 12 días después de destetado empieza a tener problemas de tos. ¿Por qué? Porque es el periodo en que le permitimos desarrollar un proceso de incubación, en este caso un micoplasma, para la aparición de un primer cuadro respiratorio, ¿no? Pues todos esos elementos engloban el término que es metafilaxia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de estrés que llevan a la enfermedad? Y aquí hay muchos de los que nosotros no podemos tener un buen control. Por ejemplo, el desafío bacteriano y viral sí, pero no nos alcanza todavía con el proceso de desinfección y limpieza como para que las granjas estén libres y limpias. Hay muchas veces que la granja está limpia, pero arrastramos de una etapa a otra etapa algún proceso infeccioso que va cultivándose en los animales, ¿no? El manejo de los animales, pues eso es definitivo. Nosotros tenemos que cambiar los animales de sitio, tenemos que reagruparlos, tenemos que cambiarlos de un lugar alto con cierta temperatura, un lugar bajo, un piso frío, etc. Los cambios de dieta, que también traen fenómenos de cambio de un estrés digestivo, que puede modificar muchos de los elementos internos. Las fluctuaciones del medio ambiente, que pues ahí no podemos hacer nada. Hay periodos o días de verano en donde llega una tormenta, nos bajó la temperatura a 15, 20 grados, volvió a subir la temperatura. En tiempo de invierno se nos olvidó hacer un buen manejo, que eso sería ya la ventilación inadecuada, bueno, aquí es por acúmulo de gases, pero manejamos mal las cortinas o amanecimos a menos 4 grados y a mediodía estamos a 25, no podemos hacer nada y todo eso es estrés. Claro, sí podemos y manejamos al interior de la granja, pues algunas condiciones para que no se modifique tanto la temperatura, ¿no? Bueno, me adelanté un poquito. La ventilación inadecuada, si por falta o un manejo inadecuado acumulamos cantidades sobre todo de amoníaco en granja que pega directamente en un proceso de irritación de la mucosa respiratoria. Y si ya está afectada, pues más todavía, ¿no? Instalaciones inadecuadas. Las genéticas modernas requieren instalaciones con muchas características que a veces las granjas no las tienen y generan estrés con los animales porque no son suficientes bocas por la razón que sea, ¿no? Se han adaptado muchas granjas que de pollos a engorda de cerdos y algunas características que nos piden las casas genéticas, pues no las logramos contener, ¿verdad? Y las vacunaciones, que al final de camino, pues tienen que hacerse, ¿no? Acuérdense que la vacunación regularmente nos va a bajar los niveles de anticuerpos regulares en sangre, nos abre ventanas y es donde tenemos nosotros que ir habituando todo este manejo, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de alto riesgo? Le puse en lechones porque estamos hablando de cuando los animales bajan a piso, que son las etapas más delicadas en el control de lo que yo intento llamar como integridad respiratoria, ¿no? Dice, las etapas de más alto riesgo que afectan la integridad respiratoria en el cerdo son la lactancia, el destete y el cambio de piso de TLAP a piso de cemento. En las granjas en donde el destete se van directamente al sistema de win to finish, lógicamente que ellos caen a piso y ellos reciben un solo estrés desde el principio de la engorda, ¿no? De otra manera, estamos hablando de estas tres fases, ¿no?
¿Cómo las interpretamos? Las marranas, ya sea que fueran criadas o seleccionadas dentro de la misma granja, o que vengan de forma externa y vayan a convivir con cerdas que ya han estado recibiendo en forma normal la contaminación de micoplasma, van a ser, y aunque no presenten síntomas, porque eso es lo curioso, o sea, que un animal adulto regularmente sobrepasa esas fases y las lesiones de micoplasma, si las tuvo de muy pequeño, van a ser poco significativas para ellas en cuanto a un problema respiratorio. Mas, sin embargo, como quedan portadores sanas, son fuertes de transmisión de micoplasma en los lechones durante la convivencia del lechón y del trompeo. El lechón va a estar recibiendo una gran cantidad del microbismo, tanto patógeno como benéfico, de estar en contacto con la marrana, con las heces fecales, con todo lo que se maneja en la granja, y va a recibir su parte de la contaminación. ¿Sí? En el destete, el estrés que se provoca durante la sociabilización y jerarquización, las camadas cuando se reagrupan y se meten a unos corrales más pequeños, permiten que en estas etapas, donde la inmunidad del cerdito cayó demasiado por efecto de todo ese estrés que le va a durar 7 días, 8 días, esperemos nosotros que empiece a implantarse micoplasma generando las lesiones de las que hayamos hablado anteriormente. Si ustedes lo pueden analizar así, van a observar que los lechoncitos, después de los 7, 10 días, 12 días de que se destetaron, empieza con una tos seca, no es una tos productiva, no es una tos con mucho moco, es una lesión generada por la inflamación de la mucosa respiratoria por efecto de la actividad de micoplasmas que fue desfasando completamente la mucosa del lechón, y los lechones empiezan a torcer de una forma seca, ¿no? Una tos constante y continua, ¿no? Pasa el periodo, aparentemente no sucedió gran cosa, el lechón pudo soportar las lesiones que se generaron en el aparato respiratorio, y bueno, va a avanzar a una siguiente etapa, pero la lesión ahí está. El punto de lesión, el acúmulo de moco y la posibilidad de que sirva como medio de cultivo se va a expresar después cuando los animales bajen a piso. El SLATS es menos frío que el piso. La cantidad de lechones es menos que en una granja mayor. Entonces, cuando bajan a piso, cuando entran al sitio 3 y los animales tienen que otra vez jerarquizarse y dormir en un sitio frío, se genera una inmunosupresión mayor. Y es el momento en el que, al estar la inmunidad baja, los microorganismos empiezan a expresarse, desarrollando ya procesos infecciosos mayores. Es aquí cuando, después de bajar a piso, entre los 15, 20, 21 días después de eso, empiezan los problemas respiratorios severos, y empiezan los problemas respiratorios que no se pueden controlar, con mortalidades, a veces hay hemorragia respiratoria, etcétera, etcétera, porque ya empezó a hacer efecto o a expresarse esa área donde hay mucho moco y mucha cantidad de espacio para que crezcan los microorganismos, ¿no? Entonces, esos 3 elementos importantes o básicos es lo más importante y lo más relevante. Tenemos después otra fase, para de los 60, 70 kilos, donde también de repente se vuelven a mover algunas cuestiones de tipo biológico, hormonal, lo que tú quieras llamarle, y empiezan otra vez a generarse algunos problemas respiratorios por efecto de inmunosupresiones. Pero bueno, para nosotros lo más importante son estas 3. Yo nomás quiero hacerle referencia de este punto, el destete, y lo vamos a ver en este elemento, ¿no? Miren, el sistema inmunocompetente siempre tiene control sobre los agentes patógenos. Regularmente todos, incluyendo todos los seres vivos, incluyendo nosotros, mientras tengamos un sistema inmune activo, vamos a tener control sobre los agentes patógenos,
Porque si nosotros nos muestreáramos una expectoración, vamos a encontrar una gran cantidad de agentes patógenos, muchos de ellos, ¿no? O la mayoría, de que ahí están. Y si nos enfriamos, nos desvelamos, duramos 2 o 3 días en la copa, lo que sea, al rato empezamos con gripas y enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que bajamos la actividad del sistema inmune. Y esta caída de los anticuerpos es bastante dramática. Cuando yo hablo de inmunosupresión, es una caída drástica porque los anticuerpos son estructuras proteicas muy dinámicas y se están produciendo y eliminando constantemente. En un proceso de estrés, bueno, eso lo veremos en la última plática, cuando dejan de producirse los elementos necesarios para la producción de anticuerpos, la cuenta cae porque por condición natural se van perdiendo. Es muy rápido, es muy inmediato esto. ¿Y qué sucede cuando los microorganismos, el sistema inmune cae? Pues ahora sí que las bacterias se activan y se generan lo que se puede llamar de 1000 maneras, que si un estrés vacunal, que si una reacción respiratoria producida por lo que sea, al final de cuentas es una enfermedad. Y esta área, esta ventana en la inmunidad y en la salud de los animales va a ser reflejado de acuerdo a la etapa y a la condición de la granja en problemas de mortalidad, problemas agudos o sobreagudos o problemas respiratorios de baja intensidad, cuando hablamos de problemas respiratorios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando hablamos de estrés y una medicación metafiláctica? La actividad de inmunosupresión, como lo vimos en los factores que determinan la inmunidad, es obligado, o sea, no podemos hacer mucho por ellos. A los animales lo tenemos que cambiar de sitio, lo tenemos que reagrupar, lo tenemos que cambiar de un sitio muy acogedor a un sitio más abierto, más frío, el medio ambiente, las vacunas, eso es obligado. Por más que queramos nosotros, no vamos a poder controlar mucho esto, pero lo que sí podemos hacer es que previo o justo con el efecto de inmunosupresión, podemos nosotros aplicar una terapia antibiótica no preventiva, es metafiláctica, que tiene que ver con una función, una dosis terapéutica efectiva. Yo recuerdo hace mucho años cuando usaban dosis preventivas, dosis curativas media, dosis curativas baja, preventiva, etc. No, aquí estamos hablando de una dosis terapéutica aplicado junto o previo a la actividad de estrés más fuerte para disminuir al máximo la actividad de los microorganismos durante el periodo mínimo de 7 días en que se vuelve a reactivar el sistema inmune para que vuelva otra vez él a controlar el microbismo que se encuentra en la granja, ¿no? Pues esta es la idea de cómo atacar nosotros lo que sabemos que nos puede afectar por efecto de la inmunosupresión, ya sea por los manejos o por los virus que se presentan muy inmunosupresores, pero que aunados al efecto de esas etapas básicas del cerdo nos pueden generar la expresión. Cabe mencionar, aunque lo vamos a ver con más amplitud, que el estrés es un elemento acumulativo. O sea, no es de que un estrés de un valor 3 y uno de 2, bueno, se juntan y hacen un 4. No, un 3 más un 2 es un 5, más un 2 es un 7, por darle un valor matemático. Entonces, estos procesos se acumulan y se van haciendo grandes. Entonces, cuando les llega, el lechón compite por la teta, el lechón compite por un espacio de calor, compite por la madre, hay un estrés constante que el organismo está tratando de equilibrar a través de la homeostasis, pero de repente llega algo que le sobrepasa su capacidad y lo primero que deja de producir son anticuerpos. Eso es lo que sucede aquí, ¿no? Y entonces hablamos de un programa de control metafiláctico que tiene que ver con la medicación metafiláctica que acabamos de explicar. En este caso específico, cuando hablamos de micoplasmas, bueno, tenemos que hacer
el uso de antimicroplásmicos. Y sabemos que los grupos de antibióticos antimicroplásmicos pues son los micrólidos, los lincosamídicos, los macrólidos con todas sus familias, etcétera, ¿ya? Combinado a agentes antimicrobianos que presentan actividad aditiva o sinérgica. Hablamos de los antibióticos antimicrobianos conocidos, como los beta-lactámicos, los derivados del ácido fosfónico, la tetraciclina, etcétera, etcétera, ¿sí? Que tienen actividad probada con los antimicroplásmicos en efecto aditivo o sinérgica. Esto es bien importante, porque no es mezclar un producto con el otro para que nos dé el resultado, que al fin que son dos. En ocasiones pueden ser antagónicos. Entonces tenemos que hacer todas las pruebas necesarias para determinar si contra micoplasmas y contra los agentes más patógenos localizados en el aparato respiratorio, la asociación de los agentes nos va a poder dar un efecto aditivo sinérgico para el control específico de ese microorganismo que por los antecedentes de la granja sabemos que está presente, aunque sea asintomático, ¿no? Y ser utilizados para el control de la complejidad de los agentes bacterianos involucrados en el complejo respiratorio porcino. Me refiero mucho al aspecto del complejo respiratorio porque nuestra actividad nos marca hacia ahí, hacia el uso de antibióticos para el control de este complejo respiratorio, pero abogando más hacia el hecho de mantener una integridad respiratoria que nos conlleve a un buen resultado final en la engorda, ¿no? Bueno, esto sería en sí lo que nosotros manejaríamos como los programas metafilácticos, aunado a tres elementos importantes: la lactancia, y no estamos medicando al lechón, estamos medicando a la marrana con antimicroplásmicos combinados con algún otro microorganismo, con el objetivo de limitar la actividad reproductiva de micoplasma y que la marrana, en lugar de ser un elemento de contagio, suprimamos esa actividad del micoplasma para que no nos contamine el lechón. No nos olvidemos que la materia prima más importante en la granja son los lechones, ¿no? Tenemos una segunda medicación. Bueno, esto lo manejamos nosotros como un programa de uso continuo. Utilizamos un lincosamídico en la marrana. Al lechón le vamos a medicar su preiniciador, sus 15 días, con tilmicosina. Al destete y al salir del SLAT hacia el piso, con tiamulina clortetra. En esta fase, cuando puede presentarse algún problema respiratorio, si es que sabemos que en la granja se presenta, podemos utilizar florfenicol. Si nos damos cuenta, ninguno de los tres antibióticos presentes tienen reacciones comprobadas de resistencias antibióticas transmitibles de uno al otro. Y además, de todas estas semanas que se quedan sin medicar, lógicamente que hay un espacio de tiempo en el que se puede perder cualquier fenómeno de resistencia. Hay granjas que mantienen una fase de este tipo, de un programa en estas tres fases, durante muchos años, sin haber cambiado, porque no han encontrado resistencias bacterianas, más sin embargo, con este cuadro de asociación o de un programa metafiláctico, han logrado ir controlando la presencia de micoplasma, o más bien manteniendo su aparato respiratorio en la mejor condición posible. Ahora, si nosotros conocemos el alcance de los antibióticos que utilizamos, podemos definir en periodos en donde el reto es menor, utilizar durante el periodo de verano 6 o 8 meses un antibiótico en las tres fases que hemos hablado, o bien en periodo de invierno utilizar los antibióticos que desde nuestra experiencia tienen mayor actividad contra esos microorganismos y utilizarlo en las etapas de mayor reto. Lo llamo mayor reto donde las temperaturas
pueden variar muchísimo, y al variar mucho las temperaturas, pues el reto es mayor porque la inmunidad se baja por efecto de la baja de los microorganismos, ¿no? Bien, esto es lo que yo la plática que les quería presentar en el sentido de cómo poder establecer un programa de medicación. Tenemos que conocer el historial de nuestra granja y contra quién peleamos. Y quién es el detonante de la aparición de los problemas en la granja para entonces irnos a encontrar en qué momento generamos una actividad que nos baja la inmunidad para ahí apoyar con la presencia del antibiótico para que los microorganismos no se expresen. Pues vamos a decir, generan la enfermedad, sí, pero la enfermedad es el proceso fisiopatológico que se genera en un individuo bajo la expresión de un microorganismo que le permitimos la entrada, ¿sí? Pues esto es todo, no sé qué preguntas tengan, creo que aquí hay algunas pláticas. Dice que una pregunta es si el estrés no se pudiera mejorar, el tratamiento metafiláctico con antibióticos, ¿qué porcentaje de efectividad tiene? Si nosotros logramos hacer la medicación durante esa fase, que sabemos que tiene que hacerse en la granja, que el estrés va a afectarse, y logramos inhibir en tiempo el desarrollo de la actividad de los microorganismos, regularmente los problemas pasan de largo, ¿no? O sea, no nos afectan de una gran manera. Muchas gracias, médico. ¿Alguno de los participantes tiene alguna duda? ¿Nos las puede comentar en el chat? Sí, adelante. Lo que tengo es que las preguntas que pudieran presentarse, pues me lo vayan comentando, ¿no? ¿Alguna pregunta en lo particular? ¿Alguno de los participantes tienen alguna duda? Nos las puede compartir en el chat. Médico, yo tengo una duda. Sí. Con respecto, con lo que veo que usted tiene mucha experiencia, micoplasma. En micoplasma también se dan estas células de bloqueo en las vacunas. Con lo que estaba hablando de la inmunidad, ¿qué tan efectiva es una vacuna? Y potencializarlo con el proceso metafiláctico con antibióticos. Ciertas vacunas dicen que con solo una aplicación dilata de las 20 a las 24 semanas. Pero si lo reforzáramos con este proceso que usted nos recomienda, ¿qué tan efectivo sería? Mira, si lo analizamos así, el objetivo de las medicaciones metafilácticas es reducir la actividad bacteriana de todos los microorganismos que se encuentren presentes en el aparato respiratorio digestivo durante las fases de estrés. Entonces tú me dices, por ejemplo, ¿qué tanta experiencia tengo yo en el manejo? Yo vacunas no he manejado. Yo he sabido de gente que están vacunando micoplasma y que regularmente sus problemas no son fuertes, aunque la
la presencia en rastros le indica que sí hay, aunque no en un grado extremo, la presencia de micoplasma. Pero acordémonos que también hay varios elementos virales, inmunosupresores, que sumados al efecto de la inmunosupresión generada durante los manejos de los animales, nos permite que el microbismo normal de la granja empiece a desarrollarse. Entonces, yo hablo de micoplasma porque es donde tengo más experiencia, ya hemos visto resultados verdaderamente marcados, ¿no? O sea, de cómo se inhibe o cómo se reduce la actividad de micoplasma y donde la actividad respiratoria pues no se ve afectada, pues como en donde no se ha hecho. Mira, yo tengo una experiencia bien particular. Yo anduve algún tiempo en la misma actividad que tengo, pero me había alejado un poquito de lo que había haciendo la visita en México, porque habíamos andado en Centro y Sudamérica. Y hubo un tiempo en donde los polinizadores eran muy caros. Entonces no era fácil que todo el mundo tuviera o pudiera comprar un polinizador. Entonces, en aquel entonces la gente formulaba su polinizador con suero de leche, con un montón de cosas acidificantes, etcétera, etcétera, algunas enzimas, y lograban hacer un polinizador y le agregaban ¿cómo se llama? Sus antibióticos, buscando el control de esa fase del micoplasma que estaba presente, que también hay que aclarar que era más activo, había más presencia, pero eso no quiere decir que ahora no la haya. Claro, Eso sucedió en un momento dado cuando los polinizadores se hicieron muy baratos. Yo llego a preguntarle a la gente que si me puede decir qué antibiótico, cómo viene medicado su preiniciador. El 50% me dice que no sabe. Otros me dicen que sí saben que lleva amoxicilina. Otros que llevan Carbadox. Pero raro es el que me dice que trae algo de tilmicosina, teomina clortetra, etc. La amoxicilina, yo diría, por decirlo de un modo, ¿no? Que un buen polinizador debe llevar amoxicilina porque es una condición, por decirlo así, para evitar la meningitis estreptococócica, el agregar la amoxicilina, porque pues, es el único antibiótico que atraviesa la barrera hematoencefálica, etcétera, etcétera. Que trae Carbadox porque el Carbadox va a inhibir de primera fase la implantación de un microorganismo patógeno en el intestino. Y lo quisieron retirar y todo el mundo les dijo, bueno, es que si no le agrego Carbadox a mi polinizador, no va a haber porcicultura. Y lo entendieron la gente que estaba regulando los antibióticos y lo dejaron. Pero de ahí en adelante nadie me sabe decir, entonces, aunque a veces yo pierdo la oportunidad de vender un producto para el polinizador, la gente no debe de desperdiciar la oportunidad de controlar la primera fase y la primera medicación, o la más importante de aplicar en cerdos, que es el control de micoplasma y de agentes respiratorios en la primera fase, que es el destete. Entonces, hay gente que me dice, es que meto más producto y no me sirven de nada, y es cuando lo saqué a piso. Pues sí, pero es que lo primero que tuviste que haber hecho no lo hiciste. Y la diferencia en precio final de costo de medicación de un lechón con un buen polinizador que tenga una dosis correcta de tilmicosina o de teomina clortetra justifica perfectamente bien el hecho de la condición respiratoria que el animal va a guardar en las subsecuentes fases de la engorda. Ahora, vuelvo a insistir, yo hablo de micoplasma porque es lo que más conozco y lo que hemos visto. Podría decirse que se ha hablado mucho, pero cuando entramos en esto y empezamos a hablar de micoplasma, era un problema mucho más persistente, pero no se ha eliminado, sigue presente en las granjas. Y granjas con problemas respiratorios severos, si nos vamos a la necropsia o a las condiciones en rastro, va a haber presencia de micoplasma. Entonces, el establecimiento de este programa, aunque nosotros lo manejamos como para control de micoplasma, pero su objetivo básico principal es el intervenir en disminuir la actividad
metabólica de las bacterias, evitar que se reproduzcan, evitar que crezcan, para que no se expresen como enfermedad en el animal en las fases de mayor estrés, de mayor inmunosupresión. Muchas gracias, médico. Sí, más o menos quedó claro, te dejé más dudas. Muchas gracias. Creo que los participantes, veo micrófonos abiertos. ¿Alguien quiere participar? Pueden abrirlo desde su monitor. Bueno, para los participantes que entraron posteriormente al comienzo, el médico Joaquín funge actualmente como representante técnico del laboratorio de Star Pharma. Él es catedrático de farmacología por 10 años y estuvo en la industria farmacéutica veterinaria por 30 años. Entonces tiene una amplia expertise en todo esto de los procesos de medicación. ¿Alguna duda con respecto a la rotación de medicación? Tenemos una pregunta, médico. Buenas tardes. ¿A qué semana se debe comenzar a aplicar los antimicoplasmóticos a las hembras? Mira, nosotros, la idea que nosotros tenemos es que todo el alimento de lactancia vaya medicado. Así sean primer parto, segundo parto, cuarto parto, lo que sea. Todo el alimento de lactancia en la granja tiene que ir medicado. Para que en la condición que vaya entrando la marrana, el parto es un estrés muy grande, los últimos periodos de la gestación es un estrés muy grande, la inmunidad baja. Y nosotros, en cuanto empieza a consumir alimento de lactancia, le damos el antibiótico, vamos a ir directamente a inhibir la actividad metabólica de micoplasma. El objetivo de esta medicación no es para las marranas, es para inhibir el micoplasma, que puede ser un microorganismo normal, patógeno y presente en la marrana, para que no nos contamine el lechón. Su objetivo básicamente es eso. Entonces, mientras lo estamos dando nosotros, todo el alimento de lactancia, con eso tenemos para controlar la contaminación que puede generar vertical de la marrana al lechón. O sea, sí quedó contestado la pregunta. O sea, no estamos hablando de tratar a las marranas para control de micoplasma. Antiguamente se utilizaban medicaciones estratégicas, se llamaban de 1000 maneras, en sábana, pulsos, y todo caían básicamente en medicar una semana toda la granja al mes. Pero no éramos tan específicos. Entonces, cuando nosotros empezamos a encontrar la razón, el detonante, vimos que medicando esas 3 etapas lográbamos mejores resultados que medicando la granja una semana al mes. Así es como lo hacemos. No tenemos nada que ver, ni hablamos solo de si los marranos o las finales de la engorda o las marranitas de reposición. Lactancia exclusivamente. Bueno, esa es la recomendación, ¿verdad? Así lo recomendamos nosotros. Médico, ¿y 3 puntos importantes para una rotación en la medicación? Bueno, mira, la rotación de una medicación tiene que ver con impedir la formación de resistencias bacterianas. Básicamente es eso. Si yo no tengo resistencias demostrables, puede ser que no quiera cambiar el antibiótico. Pero de repente es muy común que yo utilice una dosis y empezó el producto a no funcionar, pues súbele poquito, y súbele poquito más, y súbele poquito más. Y a lo mejor el que está vendiendo el producto, porque pues, no lo saquen de la jugada, pues a lo mejor te pide que en lugar de 1 kilo le meta 1,5 kilos, y luego de 1,5 kilos a 2 kilos por tonelada. No, yo creo que es el momento de que analizáramos
qué es lo que está sucediendo con los elementos que tengo yo de tipo antibiótico en la granja y haga la rotación. Eso debe ser lo más normal. En función de estos puntos, y bueno, podría ser un comercial, pero también puede ser que nosotros tengamos dentro de nuestro arsenal de medicamentos en granja el hecho de tener bien marcados las rotaciones, ¿no? De lo que es resistencia bacteriana vamos a hablar en la siguiente plática, pero es muy importante que conozcamos de qué familia es el antibiótico que estamos manejando y con quién hace resistencias cruzadas. Hay gente que está utilizando tilosina y la siguiente rotación se va a tilvalocina. La tilvalocina es una sal de la tilosina. Entonces, es como si cambiáramos de tilosina fosfato a tilosina tartrato. Entonces, al final de cuentas, la molécula, después de absorberse, la molécula que queda activa es la tilosina. Entonces, no necesitamos analizar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, por eso es conveniente al final del camino que nosotros tengamos bien ubicados qué tenemos en la granja y cómo lo vamos a hacer los cambios sin generar resistencia, ¿no? Aunque vuelvo a insistir, de ese punto lo hablaremos la siguiente plática más profundamente, ¿no? Muchas gracias. Espero que en la próxima plática también, médico, nos pueda explicar con lo que mencionaba las resistencias en las dosis a medicar, para ya no seguir con lo tradicional de 2 kilos por tonelada, sino medicar ya como las concentraciones que necesita. Por ejemplo, una amoxicilina, los 20 miligramos por kilogramo de peso vivo, para ya no subdosificar o ya no tener esas medicaciones a las cuales a los animales no les llega completamente la dosis. Claro que sí, de hecho parte de la plática cuando hablamos de mecanismos donde se induce la resistencia bacteriana es la subdosificación. Y ahí nos vamos a meter, porque de repente alguien me dice, oye, ¿por qué utilizas 50 gramos de tiamulina por tonelada para control de micoplasma asociado con clortetras y la dosis que se requiere es de 100 gramos por tonelada o más? Y entonces tendremos que entrarnos un poquito más hacia lo que es la concentración mínima inhibitoria y cómo están calculadas las dosis miligramos por kilo en base a los microorganismos poco sensibles y muy sensibles. Y entonces, si queremos abarcarlos todos, pues las dosis cada día son más altas, ¿no? O cambiar de antibiótico, que también. ¿Ya? Efectivamente, en las posteriores siguientes 2 pláticas nos dará la explicación de todos estos temas. Sí, o sea, la idea es, mira, en la siguiente plática vamos a hablar sobre resistencias bacterianas. Ojalá y terminemos en una reunión, o si no, nos pasamos otra, porque creo que es un elemento muy importante que la gente no cometemos errores que nos van arrastrando a lo mismo, ¿no? Y así es la manera como lo podemos controlar. Muy bien, pues si no tenemos más preguntas, para mencionarles que el 21 de septiembre también tenemos otra presentación, bioremediación en microorganismos en acción, agentes involucrados en los procesos de degradación de desechos en granja. Están invitados, están cordialmente invitados los participantes a escuchar la siguiente plática. Doc, pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por haberme dado unos minutos de su tiempo. Sé que salir de granjas a veces es más complicado y de un día bastante pesado todavía hay que seguir un ratito escuchando a alguien que nos quiera, pero lo hacemos con todo cariño, de veras, la experiencia que tenemos para que de algo funcione, ¿no? Claro, muchas gracias. Se le agradece, médico Joaquín. Muchas gracias a los participantes por esta oportunidad y saber que después de granja salir y todavía seguir aprendiendo es un poquito cansado y difícil, pero se le agradece por parte de Proinsabet y por parte del laboratorio de Star Pharma. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.